Bueno, chicos, vamos hoy día entonces a terminar con este último temita dentro de la unidad 2 para ya quedar listos para la prueba de el día miércoles. Y mañana recuerden, les dejaré unos ejercicios para que practiquen, sí, con todo lo que hemos visto dentro de esta unidad. Y el día miércoles, entonces, a partir de las 8 de la mañana, pues cargaré los ejercicios para que desarrollen la prueba, ¿ok? El día de hoy vamos a ver el tema de intervalos de confianza. Intervalos de confianza, sí. Dentro de intervalos de confianza existe tres diferentes, se podría decir, metodologías o dado los datos, aplicar una fórmula. Sí, en este caso vamos a ver dos tipos de fórmula que involucran los valores Z, sí que ya los conocemos, y la tercera metodología que involucra revisar los valores dentro de otra tabla, que son los valores T, sí, lo vamos a dejar para empezar la siguiente unidad. Entonces, netamente nos vamos a enfocar en estos dos procedimientos, ¿sí? Que, bueno, todos tienen la misma lógica y como nos dice el título, lo que vamos a estimar es un intervalo. Sí, un intervalo que está basado en un nivel de confianza. Entonces, ¿a qué se refiere este intervalo? Si nosotros, por ejemplo, calculamos un valor de la media, sí, de una muestra, obviamente vamos a obtener un valor puntual, un valor específico. Sí, entonces vamos a suponer que, no sé, yo saco una muestra de todos los estudiantes de la universidad, ¿sí? Y calculo o estimo la edad media de esos estudiantes, ¿sí? A este punto específico que vamos a obtener, que es un valor único, le vamos a llamar la estimación puntual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo he calculado que la edad media de los estudiantes es de 21 años, ¿sí? Entonces, la estimación puntual, en este caso, termina siendo 21 años la edad media. Otra estimación puntual podría ser para la desviación, ¿sí? Una estimación puntual puede ser también, por ejemplo, yo aparte de haber obtenido la media, voy a obtener la desviación, sí, puede ser, por ejemplo, 1.2 años desviación. Y también es una estimación puntual porque termina siendo un valor específico, ¿sí? Y en el tema de proporciones, también vamos a tener estimaciones puntuales, es decir, recuerden cuando yo decía, bueno, dentro de la población, el 30% de las personas va a votar por el partido A. Si yo tomo una muestra y le pregunto a esta muestra o calculo el porcentaje de personas que van a votar por el partido en esta muestra, vamos a suponer que yo obtengo un 28% de personas eh, que votarán por el partido A. Sí, esto termina siendo entonces también una estimación puntual, sí, un valor específico que yo he calculado a partir de la muestra. Ahora, ¿cuál es el problema de la estimación puntual o de obtener un solo valor puntual para nosotros tratar de inferir eh, el valor poblacional? Es que como habíamos visto en la teoría de la muestra,
este valor puede estar o muy cercano o muy alejado de la media poblacional, ¿sí? Entonces, realmente no sabemos a ciencia cierta a qué distancia está de la media, ¿sí? O en este caso de la proporción de la población. O por ejemplo, de la desviación, ¿sí? Luego en otros capítulos también se verá una estimación por intervalo de la desviación. Si en este caso vamos a ver solo de la media y de la proporción poblacional, ¿sí? Entonces, nosotros estimamos y realmente no sabemos qué tan cercano está de la población o si incluso este valor representa efectivamente el valor de la población, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ya no es estimar solo un valor puntual, sino vamos a estimar un intervalo, ¿sí? Es decir, un límite inferior y un límite superior en el cual con un nivel de confianza, sí que generalmente es del 90, 95 y 99% de confianza, podemos determinar que dentro de ese rango efectivamente se encuentra la media poblacional, ¿sí? Recuerden que la estimación puntual lo que queremos es estimar un valor o el valor de la población, ¿sí? Entonces, si yo tomo una muestra, 21 años de edad media, yo con este valor digo, bueno, entonces la población tiene 21 años de edad promedio, pero realmente existe este margen de error o recuerden, este error con respecto a la población, pero no estamos seguros de cuánto es, si realmente está muy cercano al valor, si realmente no lo representa por algún sesgo de la muestra, sí. Entonces el intervalo de confianza con un nivel de probabilidad, sí que termina siendo este nivel de confianza, tenemos mucha más certeza de dónde puede estar ubicada esa media poblacional. No vamos a saber exactamente el valor puntual, pero sí el rango en el cual se está ubicada esa media de la población o esa proporción de la población, ¿sí? Entonces, un poco para ponerlo en valor gráfico, recuerden que de todo esto asumimos que las poblaciones están distribuidas de manera normal, ¿sí? Entonces podemos aplicar este procedimiento ya que los valores siguen este tipo de distribución, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre en la mitad tenemos el valor medio de la población, ¿sí? Lo que nosotros buscamos entonces es obtener un intervalo de confianza, ¿sí? Que tenga un valor X que va a ser el límite inferior, ¿sí? Y un valor X que va a ser el límite superior, ¿sí? Vamos a tener entonces dos valores y si estamos cubriendo un porcentaje de la distribución, esto va a determinar el nivel de confianza o la probabilidad, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, puede estar representado todo este rango, ¿sí? En un 90% de probabilidad de que la media de la población se encuentre entre este rango, ¿sí? Le puedo dar también un valor mayor, si por ejemplo vamos a suponer que yo quiero tener una confianza mucho más alta, puedo calcular un límite entonces con un nivel de confianza más alto. ¿Esto qué va a causar? Que el rango o el intervalo se incremente, ¿verdad? Si yo tengo más área que determina ese valor de probabilidad, si es decir, del 90, ahora pasado al 95%, el valor de los rangos
¿sí? De los límites van a ampliarse. Es decir, yo voy a tener muchísima más seguridad de que el valor poblacional está dentro de estos rangos que yo he determinado, ¿sí? Y finalmente, bueno, el último, que ya es prácticamente un nivel de confianza muy, muy, muy alto, sí que termina siendo de un 99%. Y como pueden ver, prácticamente está abarcada toda la distribución, sí, y los valores de los rangos, pues, van a ser bastante más amplios que si yo estuviera estimando solo con un nivel del 90% de confianza, ¿sí? Entonces, esta es básicamente la idea, determinar un rango, ¿sí? En el cual eh, yo con un cierto nivel de probabilidad, sí, que es llamado como un nivel de confianza, porque es decir, yo estoy realmente confiado que dentro de este intervalo se encuentra efectivamente la media poblacional. Lo que buscamos entonces es determinar ese rango, ¿sí? No vamos a saber exactamente cuál es el valor de la media poblacional, es decir, su valor exacto, ¿sí? Si estuviésemos nosotros tratando de inferir a través de una muestra, lo que sí vamos a saber es el rango en el cual se encuentra ubicado y puede tomar cualquiera de estos valores, pero yo sé que con un 90% de probabilidad esa media va a tomar cualquiera de estos valores. Entonces es lo que nosotros buscamos determinar con un intervalo de confianza. ¿Y por qué es importante? Como digo, una estimación puntual puede estar sesgada, sí, puede estar sesgada, puede realmente a veces diferir en una distancia muy grande nuestro valor poblacional y podemos asumir, inferir o tomar alguna decisión errónea debido a este error de la estimación. Entonces el intervalo ya nos garantiza un nivel de probabilidad y podemos tomar decisiones un poco más acertadas basados en este rango eh, de la muestra. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la formulita que yo voy a utilizar para estimar este intervalo de confianza? Realmente las fórmulas son bastante sencillas, los ejercicios son muy, muy, muy sencillos, ¿sí? Y igual las interpretaciones es básicamente lo que hemos visto en la parte de arriba con el tema de la distribución. Entonces el intervalo de confianza está dividido en el valor de X media, que va a ser la estimación puntual, ¿sí? El valor de X media más menos, ¿sí? Más menos, es decir, vamos a sumar para encontrar el límite superior y vamos a restar para encontrar el límite inferior. El valor de z, ¿sí? El valor de z que nosotros le vamos a dar a nuestro intervalo de acuerdo al nivel de confianza que nosotros hemos establecido. Y este valor de z termina siendo un valor alfa sobre 2, ¿sí? Ya lo vamos a ver que se refiere a este alfa sobre 2. eh, ¿Y por qué este alfa sobre 2? Porque termina siendo un valor que utiliza ambas lados de la distribución, es decir, termina utilizando cola derecha y cola izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo ambos lados de la distribución, eh, se podría decir de golpe, si no, no es como el caso anterior que calculábamos del uno, calculábamos del otro y sumábamos. En este caso, estaríamos utilizando ambos lados de la distribución de golpe en un solo valor y por eso el valor de alfa que nosotros vamos a darle aquí se le divide para 2.
Todo eso multiplicado por la desviación de la población, ¿sí? Dividido para la raíz de n, es decir, para el tamaño de la muestra que yo he utilizado para calcular este valor puntual, ¿sí? Todo esto constituye un margen de error. Si todo lo que está en la parte derecha lo denominamos como el margen de error, ¿sí? Es decir, mi intervalo de confianza viene dado entonces por el valor puntual X media que yo he calculado, más menos un margen de error que me va a dar esa amplitud en el cual yo voy a determinar dónde está exactamente o en qué rango se encuentra mi valor de la población. ¿Ok? Entonces, esta es la formulita, realmente es bastante sencilla y los ejercicios pues tienen siempre la misma lógica, encontrar un intervalo a un nivel de confianza determinado, ¿sí? ¿Cuáles son los valores entonces para estos niveles de confianza? ¿Sí? Voy a tener generalmente tres niveles de confianza. Un valor de 90% de confianza, un valor de 95% de confianza y un valor de 99% de confianza, ¿sí? El valor de confianza siempre tiene su parte complementaria, ¿sí? ¿Cuál es esa parte complementaria? Es un valor que lo denominamos como un valor de alfa. Y si lo dibujo, pues obviamente el valor de alfa termina siendo esta letra griega, ¿sí? Entonces, si es el valor complementario para 90%, sí termina siendo el 10% o 0,10 en valores relativos, 0,05 para un 95% de confianza y 0,01. Generalmente el nivel de confianza se lo da en porcentajes, sí, es decir, un nivel de confianza del 90%, un nivel de confianza del 95%, un nivel de confianza del 99%. Pero el valor de alfa generalmente se lo da en valores relativos, ¿sí? Es decir, un alfa de 0,10, un alfa de 0,5 o un alfa de 0,1. Para los intervalos siempre vamos a tener un nivel de confianza. Y vamos a ver después, para las pruebas de hipótesis, va a estar dado el valor en un nivel de alfa. Sí, por ahora generalmente lo que vamos a definir es como un nivel de confianza, pero este nivel de alfa obviamente va a determinar el valor de z que vamos a utilizar en nuestra formulita. Entonces, si este es el nivel de alfa sobre 2, que es el que está en nuestra fórmula, simplemente es la división del nivel de alfa. 0,5, 0,25, 0,05, ¿sí? Este es entonces el nivel de alfa para 2, para cada nivel de confianza dado en esta tablita. Pero la fórmula que nos dice que yo necesito el valor de z para ese nivel de alfa sobre 2, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar ese valor z? Ya está establecido, pero si por si acaso en un futuro, o a veces creo que algún ejercicio de libro nos pide un 98%, o nos pueden pedir un 97% de confianza. Sí, esto no es una ley, esto simplemente son valores que generalmente se utilizan, pero puede ser cualquier nivel de confianza. Entonces, calculamos su alfa para 2 y recuerden este valor que es un valor de probabilidad, lo voy a buscar entonces en la tablita, ¿sí? Al valor de probabilidad que más cercano
esté en mi tablita, ¿sí? Al valor de probabilidad que más cercano esté a mi tablita. Entonces, voy solo para que puedan corroborar estos valores. Denme un segundito para abrir la tabla. Ok, voy a dejar de compartir para compartir la tablita momentáneamente. Sí. Entonces, ¿qué tabla vamos a utilizar o qué tabla utilizaríamos si tuviésemos que encontrar este valor de z, si en el caso que no nos dé estos tres valores establecidos? Ok, ya voy a repetir el proceso de los valores de alfa. Entonces, vamos a buscar, en el primer caso que teníamos un valor de alfa sobre 2 de 0.05, igual que habíamos hecho en algunos ejercicios anteriores, lo que encontramos es el valor de probabilidad más cercano, ¿sí? Que puede ser 0.0505 o 0.0495, ¿sí? Los dos valores terminan siendo los más cercanos porque tienen una diferencia de 0,05, ¿sí? Entonces puede ser cualquier valor. Ahora, el libro obviamente ya nos da el valor exacto y si nosotros tenemos estos dos valores que corresponde a 1.64 y 1.65, ¿sí? El libro lo que ha hecho es sumar estos dos valores y dividirlos para 2. Pero realmente ya por tema de decimales tampoco nos vamos a complicar mucho en el caso de que, por ejemplo, si tenemos que buscar un valor de probabilidad del 2% para encontrar ese valor z, si vamos a suponer que yo tengo un alfa sobre 2 de 0.02 o 0.01, si vamos a suponer 0.02. Este es el valor más cercano a 0.02, ¿sí? Entonces yo tomaría 2.05. Si ven, ese sería mi valor de z. En el caso entonces que nosotros tenemos que es para el 90, 95 y 99, ¿sí? Primer alfa sobre 2 que es 0,5, vamos a tomar 1.645, que ya termina siendo un valor más exacto, sí, pero podría ser 1.64 o 1.65 sin ningún problema. Para un alfa sobre 2 de 0.25, sí que es el segundo caso, ya vamos a volver a esa parte. Vamos a ver, el que más se acerca a 0.25, mira, aquí lo tenemos incluso el valor exacto, 0.25. Es 1.96, ¿sí? Y para 0,05, que es el último caso, 0,05, igual puede ser o este valor o este valor, ¿sí? Entonces, 2.57 aproximadamente, sí, 57.5 porque puede ser cualquiera de estos dos valores. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener estos valores z en el caso que no sea uno de estos valores predeterminados. ¿Cómo encontramos el alfa? Repito, eh, el alfa es el valor complementario del nivel de confianza para completar 1. Si recuerden que un valor porcentual o digamos, una escala porcentual está de 0 a 100%, ¿sí? Si yo tengo un nivel de confianza del 90%, lo que me falta para llegar a 1 es el 10%, acá el 5% y en el último el 1%. Los valores de alfa los represento siempre con un valor relativo, ¿sí? Y este valor de alfa lo divido para 2.
si este valor de alfa lo divido para 2. Entonces vamos a suponer que nos da un nivel de confianza del 98%. Voy a tener un alfa de 0.02 y si lo divido para 2 voy a tener un alfa sobre 2 de 0.01, ¿sí? Entonces de esa manera tengo el alfa y ese valor de probabilidad lo busco en mi tablita y encuentro el valor z correspondiente. Entonces, como habíamos visto, los valores de z para estos niveles de alfa sobre 2, en el primer caso va a ser 1.645, en el segundo 1.96 y en el tercero 2.576. Y estos valores ya son exactos, sí, ya son predeterminados, por lo tanto no hay que buscarlos en la tablita. Simplemente cada vez que nos piden, nos referenciamos estos tres valores, determinamos a cuál corresponde y lo utilizamos en la forma, ¿sí? Si yo tengo un nivel diferente, entonces ahí sí hago el proceso de encontrar el alfa, dividir para 2 y ese valor encontrarlo directamente o manualmente en la tablita Z, ¿sí? Yo creo que el libro le sabe dar un nivel del 98% como un valor diferente y por ahí, bueno, si hay otro valor diferente, pues y ustedes ya saben el procedimiento. Ok, entonces con esto vamos a hacer unos ejercicios para el primer caso que es eh, intervalo de confianza para la media, ¿sí? En este caso, vamos a siempre suponer que la desviación proviene de la población, ¿sí? Que esto dentro del libro se conoce como desviación conocida. Ya vamos a ver la siguiente unidad cuando la desviación es desconocida, es decir, la desviación proviene de la muestra y cómo varía el cálculo. Por ahora, asumimos que la desviación proviene de la población, es decir, de alguna manera nosotros determinamos o tenemos el valor de la desviación de la población. Realmente eso en la vida real es muy complicado, por eso para los procedimientos estadísticos se utiliza más el procedimiento que veremos después, que es la misma fórmula, lo único que varía son los valores z, que son reemplazados por unos valores t. Si no nos preocupamos de eso por ahora, simplemente asumimos entonces que la desviación va a venir directamente de la población, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver un par de ejercicios. Si el número 5, estamos en el capítulo 8 del libro de Anderson. El ejercicio 5 nos dice, con el objeto de estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida, ¿sí? Entonces queremos estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida, ¿sí? Bueno, de un importante restaurante. Sí, y se tomó la muestra de 29, perdón, de 49 clientes. Sí, es decir, quiero saber cuánto gasta en promedio mis clientes, ¿sí? Y por lo tanto, tomé una muestra de 49 de mis clientes y obviamente pues calculé el valor de su gasto en el restaurante. Además nos dice, suponga que la desviación es de $5. Sí, suponga que la desviación es de $5. Esto asumimos entonces que es la desviación de la población, ¿sí? Nos pregunta entonces, ¿cuál es el margen de error?
¿Cuál es el margen de error para un nivel de 95% de confianza? Y luego nos pregunta, lo podemos hacer directamente las dos preguntas, si la media poblacional es de 24,80, ¿sí? Aquí más que la media poblacional, esto debe ser la media de la muestra obtenida. Pero bueno, en el libro está media poblacional, es la media de la muestra que yo he obtenido. Si la media de la muestra es de 24,80 centavos, estimar el intervalo de confianza, ¿sí? Para la media poblacional. Ahí sí. Obviamente vamos a utilizar el 95% que nos preguntan en el literal A. Entonces, ¿qué es lo que se busca en estos ejercicios? Si tomamos una muestra de 49 clientes y determinamos que su media es 24,80, esta va a ser nuestra estimación puntual, ¿sí? Ahora, yo no sé realmente si esto está cerca, si está lejos, qué tan apegado a la realidad está de mi media poblacional. Entonces, lo que yo hago es estimar el intervalo de confianza para la media de la población, ¿sí? Es decir, obtener un rango, un intervalo en el cual con un 95% de confianza yo estoy seguro que la media poblacional se encuentra en ese rango calculado. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, recuerden que la fórmula termina siendo la estimación puntual más menos el margen de error. Entonces, en el literal A nos pregunta cuál es el margen de error para un nivel del 95%, calculamos la parte derecha. Si la parte izquierda, que es nuestra estimación puntual, va a ser el valor de 24,80 más menos, si nos da un nivel del 95%, si en nuestra tablita que ya hemos visto, ese valor de z corresponde a 1,96, ¿sí? 1,96 el valor de z para este nivel de confianza. Esto multiplicado por la desviación de la población, que en este caso es 5, sobre la raíz de n, que habíamos visto que son los 49 clientes, ¿sí? Entonces, todo esto termina siendo el margen de error y esto es nuestra estimación puntual. Entonces, ¿me pueden ayudar a calcular este valor, por favor, el de la derecha? $26.2. 26,2. No sé si 1,4. me pueden corroborar. 1,4. A mí también me salió 1,4. 1,4. Sí, 1. profe, 1,4. Sí, porque el otro valor estaba muy elevado, 1,4. ¿Ok? Entonces, respondiendo al literal A, ¿cuál es el margen de error para un 95% de confianza? Va a ser 1,4, nuestro margen de error. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser entonces finalmente el intervalo de confianza? Si vamos a sumar para límite superior 24,80 más 1,4, límite inferior 24,80 menos 1,4.
Ahí sí sale 26.2. 26.2. Y acá vamos a tener 23.4. 23.4. ¿Ok? Entonces, muy atentos, 1.4 el margen de error y ya los límites termina siendo entonces desde 23.4 hasta 26.2, ¿sí? Ese es Este va el a ser intervalo de entonces confianza. nuestro intervalo de confianza. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿O cuál sería nuestra conclusión? Recuerden que siempre vamos a poner conclusiones en nuestros ejercicios. Entonces, yo siempre comienzo con un nivel de confianza, en este caso del 95%, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95%, la media de la población, o para ser más específicos, vamos a poner con lo del ejercicio, la media que los clientes consumen en el restaurante, ¿sí? Está entre 23.4 dólares, si estamos hablando de dólares, y 26.2 dólares, ¿sí? Que eso termina siendo la estimación de la media de la población, ¿sí? Entonces, con un nivel de confianza del 95%, es decir, yo estoy un 95% seguro, existe un 95% de probabilidad de que la media de gasto de que consumen los clientes en este restaurante, ¿sí? Está entre 23.4 y 26.2 dólares, ¿ok? Entonces yo con estos datos ya tengo un valor aproximado más real, sí, con una confianza más alta, y yo ya puedo tomar decisiones sobre este intervalo, ¿sí? Cualquier decisión, ya sea de estrategia financiera, que esta persona vaya a tomar en su restaurante, ya tiene una certeza mucho más alto que solo una estimación puntual o un valor único, que en este caso es 24.80, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de estimar estos intervalos de confianza y su conclusión entonces termina siendo esta de aquí. Como pueden ver, es realmente bastante sencillo, ¿sí? Pero a la final es un procedimiento que se utiliza muchísimo en diferentes procesos estadísticos. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Nos dice, bueno, una revista reportó que el ingreso familiar, bueno, anual, el ingreso familiar anual medio de sus suscriptores es de 119.155 dólares, ¿sí? Entonces, esta revista hizo algún tipo de encuesta o algún tipo de muestreo, ¿sí? Determinó que el ingreso eh, familiar, sí, por año de cada uno de sus suscriptores en promedio es de
$155. Nos dice que la encuesta para encontrar este valor, sí, tenía un total de 80 suscriptores. Sí, entonces utilizaron 80 personas, 80 suscriptores para determinar este valor medio de ingresos. Ahora nos dice, suponga que la desviación es de $30,000. Sí, asumimos que esta desviación se tomó o es un valor poblacional, sí, es decir, de todos los elementos de la revista, de todos los suscriptores de la revista. Si realmente aquí, como todo es un tema didáctico, pues desconocemos cómo habrán calculado esta desviación, que termina siendo un valor poblacional, ¿sí? Simplemente es una suposición, ¿sí? Y como les digo, realmente en la vida real, la desviación se toma a partir de la muestra, que es lo que veremos en la siguiente unidad. Ok, entonces con esto nos dice, proporcione un intervalo de confianza, ¿sí? De 90%, bueno, proporcione un intervalo de confianza de 90% de confianza para la media de la población. Entonces, directamente aplicamos la fórmula, ¿sí? Que va a ser nuestra estimación puntual, ¿sí? O X media, que en este caso es 119,155, más menos nuestro margen de error. ¿Sí? Si tenemos un nivel de confianza del 90%, ese valor de Z corresponde a 1,645. 1,645, y esto multiplicado entonces por la desviación, que era 30,000, dividido para la raíz de n, que son los 80 suscriptores. ¿Ok? Entonces, igual, primero ayúdenme calculando el margen de error y luego los intervalos. $5,517.5. 5,000, ¿me puede repetir, por favor? 5,517.5. Ok. Entonces, este va a ser nuestro margen de error, 5,517.5, ¿sí? Y entonces el límite superior y el límite inferior me terminan también diciendo, por favor. ¿Cuál sería el límite superior? 124,672.5. 672.5, ok. ¿Y límite inferior? 632. 113,637.5. Perfecto. Entonces, una vez que hemos ya calculado los límites para
este intervalo de confianza, podemos concluir entonces que con una confianza del 90%, en este caso es el que hemos utilizado, ¿sí? La media de ingreso familiar de los suscriptores de la revista, ¿sí? Está entre 124.672.5 dólares y bueno, primero va el límite inferior, perdón, 113.637.5 dólares y 124.672.5 dólares. ¿Sí? Entonces, con un 90% de confianza, sabemos que ya la media poblacional de ingreso familiar de los suscriptores está entre 113.000 dólares, ¿sí? Y 124.000 aproximadamente. Esta sería entonces nuestra conclusión. Ahora vamos a cambiar el nivel de confianza para ver cómo varían estos intervalos. Si les había dicho que con un nivel de confianza más alto, la amplitud del intervalo pues también va a crecer, ¿sí? Porque al ser un intervalo más amplio, pues obviamente yo tengo una confianza o una probabilidad mucho más alta de que la media se encuentre en ese valor, ¿sí? Entonces ahora estimemos para el 99% de confianza, ¿sí? Que el valor Z termina siendo 2.576, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar este valor Z, 2.576, ¿sí? Y ahora igual, vamos a ver cómo varía, aunque bueno, esto lo vamos a dejar acá y vamos a ponerlo por acá abajo para comparar. Ok, entonces igual ayúdeme calculando el margen de error ahora para 99% de confianza. 8640.2. 8640.2. Ok, entonces como pueden ver, el margen de error es más alto, sí, que con un 90% de confianza, que teníamos 5.517, ¿sí? Ahora se ha incrementado a 8.640. Y límite superior sería entonces 100, 127.795. ok, y límite inferior 110.514,80. 514,80. Bueno, dejémosle sin decimales por ahora. Entonces, miren, a comparación, ¿sí? Del intervalo de confianza para un 90%, ¿sí? Que era de 113.637 a 124.672, ¿sí? Se ha ampliado desde 110.514 a 127.795, ¿sí? Entonces, como el intervalo es más amplio, entonces yo tengo una confianza también mucho más alta. O sea, la probabilidad de que realmente la media de ingresos familiar esté entre este rango más amplio, pues obviamente tiene una probabilidad mucho más alta que un 90%. Entonces, igual aquí depende mucho de qué tan seguro queremos determinar este valor poblacional. Si por ejemplo, es un tema bastante crítico que puede
no sé, derivar en consecuencias, digamos, críticas para la empresa o para la investigación o para cualquier procedimiento que se esté realizando, pues obviamente yo voy a necesitar un intervalo de confianza con una probabilidad alta, es decir, con un 99%. Sí, si por el contrario no es una situación tan crítica, tan compleja, pues yo puedo estimar en un 90% y ya tener más o menos un valor eh, referencial, sí, no con la probabilidad más alta, pero igual es bastante harto, un 90% de dónde está situado realmente mi media poblacional. ¿Ok? Entonces, esto sería el procedimiento, la conclusión para estimar los intervalos de confianza. Ok, entonces, este procedimiento que acabamos de ver o esta fórmula que acabamos de ver es para la media de una población, ¿sí? Para el valor de la media de una población. Ahora lo que vamos a estimar es un intervalo de confianza para la proporción de una población, ¿sí? Entonces, el típico ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de votantes de un grupo poblacional? Entonces, igual, si yo calculo en base a una muestra, sí, como les decía, puedo obtener un 28% de que dentro de esa muestra la gente va a votar por el partido A, sí, supongamos, pero realmente yo necesito también tener un intervalo de confianza. Entonces, lo que vamos a determinar es igual un límite inferior, un límite superior, en el cual voy a tener un valor de proporción en el cual abarque, ¿sí? Igual con un nivel de confianza, cuál sería el valor proporción de la población, ¿sí? Entonces, supongamos que la estimación puntual es del 28%, yo puedo tener entonces un intervalo más o menos de un 26 a un 30%. Entonces, yo puedo decir, con tal nivel de confianza, yo sé que eh, la proporción de la población que va a votar por el partido A está entre el 26 y el 30%, ¿sí? Entonces, es la misma lógica y el procedimiento es muy, muy similar, pero en el caso anterior solo para medias, ¿sí? Y en este caso solo para proporciones. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la formulita que vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a tener la estimación puntual, que en este caso es el valor de proporción que yo he calculado de la muestra, más menos los mismos valores z, ¿sí? Que habíamos utilizado en el caso anterior, ¿sí? Para 90, para 95 y para 99%, por el valor de la proporción de la muestra menos, por 1 menos el valor de proporción de la muestra dividido para n y todo esto la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, igual, la parte izquierda es nuestra estimación puntual, ¿sí? Es decir, el valor de proporción de la muestra y toda la parte de la derecha termina siendo nuestro margen de error, ¿sí? Entonces, para encontrar el límite superior, estimación puntual más nuestro margen de error. Para encontrar el límite inferior, estimación puntual menos nuestro margen de error, ¿sí? Y conclusiones, procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, igual, vamos a ver un par de ejemplos para aplicar esta formulita y para determinar las conclusiones del ejercicio. Entonces, vamos al ejercicio 35
igual del mismo capítulo. Nos dice, bueno, un centro de investigación realizó una encuesta telefónica. Sí, con 2.000 adultos, es decir, encuestó a 2.000 adultos. Dice, para conocer sus principales preocupaciones económicas. Y bueno, para conocer sus principales preocupaciones económicas. ¿Ok? Dice, los resultados muestran que 1.760 personas dicen que la salud es su principal preocupación. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que un centro de investigación o una entidad pública, ¿sí? Cualquiera de estos elementos, realizó una encuesta a 2.000 personas preguntando por su mayor preocupación, ¿sí? Con respecto al tema económico. Entonces, de estas 2.000 personas, 1.760 afirmaron que su mayor preocupación tiene que ver con el tema de salud, ¿sí? Es decir, que realmente no saben si tendrán dinero o suficiente recurso para cubrir sus gastos médicos. Entonces, en base a esto, nos preguntan, bueno, primero, eh, ¿cuál es el margen de error para un 90% de confianza? Y pregunta B, proporcione el intervalo de confianza para el mismo para el 90% de confianza, ¿sí? De la proporción de la muestra. Si lo que vamos a estimar es un intervalo de confianza para la proporción, perdón, de la población, ¿sí? Entonces, vamos a realizar eh, estos dos, ¿sí? Entonces, estimación puntual, en este caso, 1.760 personas que afirmaron que su preocupación es la salud, dividido para 2.000, ¿sí? ¿Me pueden ayudar calculando cuánto sale este porcentaje, por favor? A 0.88. 38. 0.88, ¿ok? Entonces, la estimación puntual de la muestra va a ser el 88%, es decir, 88% de las personas tienen como mayor preocupación el tema de salud, ¿sí? Aquí siempre trabajamos con valores relativos, ¿sí? 0.88 en este caso, más menos con un valor de 90% de confianza, ¿sí? Entonces un 90% teníamos que era un valor Z de 1.645, ¿ok? Esto entonces multiplicado por la raíz de el valor de mi estimación puntual, que es 0.88, por 1 menos mi estimación puntual, dividido para n. Sí, que en este caso son las 2.000 personas entrevistadas. Y aquí todas las personas que han sido entrevistadas, que va a ser el tamaño de la muestra. Ok, entonces
¿Cuál es el margen de error? Si me pueden ayudar, por favor. Cero punto cero ciento veinte. 0.0120. ¿Ok? Entonces, tenemos estimación puntual 0.88 más menos un margen de error de 0.0120. ¿Sí? Entonces, margen de error va a ser este valor de acá. Entonces, dado esto, vamos a tener nuestro límite superior y límite inferior. ¿Sí? Ok. Entonces, límite superior termina siendo 89.12, ¿verdad? No, perdón, 89.2. Sí, 89.12. Sí. Y límite inferior 87.8. ¿Está bien este valor? ¿O me falla mi cálculo mental? 86. 86.8. Ah, ok. 86.8. Hemos fallado en el cálculo mental. Ok. Entonces, límite inferior y límite superior para este intervalo de confianza. ¿Cuál va a ser entonces la conclusión que nosotros vamos a llegar, dado el ejercicio propuesto? ¿Sí? Entonces, siempre arrancamos con el nivel, con un nivel del 90% de confianza, ¿sí? La proporción de personas que tienen como principal preocupación eh, el tema de la salud, ¿sí? Con un nivel de confianza del 90%, la proporción de personas que tienen como principal preocupación el tema de salud está entre, aquí le podemos poner en valores relativos o en valores porcentuales, pero preferiblemente en valores porcentuales cuando ya estamos dando la conclusión. Está entre el 86.8% y el 89.2%, ¿sí? Entonces, con un nivel de confianza del 90%, la proporción de personas que tienen como principal preocupación el tema de la salud está entre el 86.8 y el 89.2%, ¿sí? Esa sería entonces la conclusión para este ejercicio. Y como ven, procedimiento bastante sencillo. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio, ¿sí? Y con esto creo que podemos concluir. Como ven, realmente no es nada complicado. Lo más importante para mí aquí es, más que todo, el que sepan por qué estamos haciendo esto y cuál es al final la conclusión de encontrar estos intervalos de confianza. Ok, entonces, siguiente ejercicio, vamos a hacer el 36 para ya cerrar la clase. Nos dice entonces, bueno, según las estadísticas, la cantidad de vehículos que no están asegurados es de, bueno, a ver, según la estadística de la cantidad de vehículos que no están asegurados, bueno, nos dice es sorprendente, ok, que han tomado una muestra, entonces, una muestra de 200 vehículos, ¿sí? Indica que 46 no están asegurados, ¿sí? Entonces, de una muestra de 200 vehículos,
46 de estos vehículos no están asegurados. Vamos a calcular entonces con un nivel de confianza de 95%, sí, calcular el intervalo para la proporción poblacional. Sí. Entonces, vamos a calcular un intervalo de confianza para saber cuál es la proporción de vehículos que no están asegurados. Entonces, 46 de 200 vehículos no están asegurados. Esto termina siendo el 23%, ¿verdad? Sí, economista. Sí, Listo. Entonces, tenemos la estimación puntual que es 0.23, ¿sí? Que es lo que hemos calculado de la muestra, más menos nuestro margen de error. Si tenemos un nivel del 95%, vamos a tener entonces 1.96 como el valor Z, y luego vamos a tener la raíz de 0.23, 1 menos 0.23, dividido para los, perdón, dividido para los 200 vehículos que fueron encuestados. Ok, entonces, si me pueden ayudar con el valor del margen de error, que termina siendo todo lo de la derecha. 0.0583. 0.0583, 58.3. ¿ok? Ahora, bueno, aquí primero una cosa para hacerlo notar. Si ven que igual el tamaño de la muestra va a influir también en el margen de error, ¿sí? Si tenemos un tamaño de muestra más pequeño, sí, como en este caso, a diferencia de los 2000 que teníamos antes, el margen de error termina incrementándose, ¿sí? Porque recuerden que entre más alto es el tamaño de la población, perdón, más alto es el tamaño de la muestra, más cercano termina siendo nuestra estimación al valor poblacional, ¿sí? Entonces, el tamaño de la muestra también va a jugar un papel dentro del margen de error. En este caso tenemos un valor más bajo y el margen de error también eh, se ha incrementado un poco en comparación con el caso anterior que teníamos 2000. Entonces, valores que influyen, el valor de Z y obviamente el tamaño de la muestra, si van a influir para eh, el margen de error. Ok, límite superior y límite inferior, ¿cuánto tenemos? 0.2883 y en el otro 0.1717. 0.1717. Ok, entonces tenemos nuestros intervalos de confianza. Vamos a darle entonces la conclusión, ¿sí? Con un nivel del 95% de confianza, la proporción de vehículos que no están asegurados está entre el 17.17% y el 28.83%. ¿Sí? Entonces, estimamos que la proporción poblacional, sí, sí, esto siempre es poblacional, no es necesario ponerlo, pero lo voy a poner aquí para que no lo olviden. La proporción poblacional de vehículos que no están asegurados está entre el 17 y el 28%
de porcentaje. ¿Ok? Eso, chicos. Entonces, dentro de este capítulo vamos a ver estos dos temas puntuales y para el siguiente dejamos, como les digo, cuándo vamos a utilizar desviación de la muestra. Así que lo que va a cambiar es de dónde vamos a tomar esos valores Z, que ahora vamos a tomar de otra tablita T, y también calcular el tamaño ideal para las muestras, ¿sí? Entonces, la prueba para el día miércoles tenemos hasta este tema, ¿sí? Todo lo que hemos visto en esta segunda unidad. El día de mañana pues les dejaré algunos ejercicios de repaso, ¿sí? Y entonces el día miércoles, por favor, trabajarlo desde las 8 de la mañana. Recuerden que la prueba es individual, ¿sí? Y bueno, cualquier situación, por favor, comunicarme antes de la prueba, ¿sí? Si ya tuvieron algún problema pasada la prueba, pues ya no podría yo justificarles, ¿sí? Entonces, cualquier situación que tengan, por favor, me comunican antes de la prueba. Eso, chicos, ¿tal vez tienen alguna duda? No, profe, yo de mi parte quizás tal vez una sugerencia. De pronto el día de mañana podría cargar la tarea un poquito más pronto, quizás a las 7:30, Sí, yo generalmente dejo cargando la tarea para momento de tomar, ajá. en la noche anterior. En la tarea me está diciendo. Ya, sí, es que a veces, por esta cuestión de sí, la tarea, porque a veces la cuestión de las fotos, a uno el documento se nos hace muy pesado y a veces ya estamos con el tiempo y sí, se nos vuelve un poquito estresante esa parte. Ok, no hay problema. Generalmente yo lo cargo en la noche, no sé si se han dado cuenta, lo cargo golpe medianoche para que ya lo tengan listo el siguiente día. Pero igual, hoy día lo de cargar en la noche para que lo tengan mañana. La prueba sí, obviamente la cargo unos 5 o 10 minutos antes. Trataré de que no sea muy extensa para que no tengan este problema. Sí, pero eh, tienen que medir siempre bien su tiempo. Y siempre digo, bueno, si no logran terminarla, es preferible que no se les falte un ejercicio, pero la carguen a tiempo, sí, y la puedan enviar con lo que tengan ya resuelto. Sí, entonces, hoy noche cargo los ejercicios para que practiquen mañana y bueno, el día de la prueba eh, lo puedan desarrollar igual de la manera que lo hicimos la vez anterior. Tal vez alguna otra consulta. Economista, disculpe, los ejercicios de repaso no cuentan como una actividad, ¿no es cierto? Solo son No, para repasar la prueba. solo son para repasar la prueba. Sí, entonces mañana incluso no van a tener el problema de cargar. Más bien es para que ustedes repasen con tranquilidad y no... Sí, bueno, probablemente les voy a dejar, no tal vez para mañana, pero para fin de semana que me carguen los ejercicios con respecto a este tema, ¿sí? Yo con todo igual les voy a dejar unos ejercicios para que trabajen, digamos, como repaso el día de mañana, no necesariamente que me los carguen para una tarea, pero sí les dejaré luego unos ejercicios para que los suban como tarea, obviamente para este tema que igual necesito tener un registro de tarea para esta actividad. ¿Ok? Entonces, el día de mañana no se preocupen, solo va a ser de repaso y luego ya les dejaré una tarea bastante sencilla para que lo suban hasta el fin de semana. Ya, muchas gracias, economista. Listo, chicos. Entonces, que tengan una buena mañana y pues suerte para el día miércoles y nos estaríamos viendo la próxima semana ya con la tercera unidad. Que tengan un buen día. Igualmente, Gracias, profe, gracias. igualmente. Gracias, profe. Entonces, profe. Gracias, profe. Hasta luego.